Roberto Gil Suat, secretario particular de Felipe Calderón, afirmó que gozaba de cabal salud, Felipe, para cumplir con sus obligaciones. Era salud. Salud. Salud de la otra, ¿verdad? Comunicado motivado por los rumores de que Felipe Calderón tiene problemas con su forma de beber alcohol. Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo, había dicho que tú dejarías a un borracho conducir tu auto, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué lo dejas conducir al país? Por ahí empezó la cosa. De Felipe Calderón, una frase para la posteridad: haiga sido como haiga sido. Doctora Osiris Pasarán, si nos regala, por favor, su análisis. Gracias por la invitación y estos periodistas ajenos al chayote que nos representan y que en ese sentido nos dan luz y que tristemente arriesgan su vida en este país. Felicidades. Los incorruptibles. Los incorruptibles. Bueno, yo quisiera empezar con el análisis de Felipe Calderón para que nos situáramos en su infancia. Felipe Calderón es hijo de Luis Calderón Vega, un hombre que nació en 1908 y murió en 1989. Él contaba con 78 años a la muerte. Era un autodidacta, daba clases de sociología, pero nunca estudió sociología. Estaba casado con la maestra María del Carmen Hinojosa, ¿sí? La cual ellos son de Michoacán y crecen en esta ciudad de Morelia, Michoacán, con sus 5 hijos. Ellos tenían a la hija mayor María del Carmen, a Luis Gabriel, a Juan Luis, a María Luisa y a Felipe, el hijo pequeño, el autollamado el hijo desobediente. Hay reflexiones sobre la circunstancia de Felipe Calderón, su desarrollo como persona, y algo que nos pareciera o me pareciera muy determinante en la vida de Felipe Calderón es que su padre abandona la casa cuando él tiene 5 años de edad. Esto es porque él siempre que había elecciones salía a las campañas políticas y dejaba de trabajar, dejaba de aportar a la economía familiar y se dedicaba a la política de pleno, y como tantas veces fue derrotado, nunca ganó el PAN. Es de la época de Morfín, el que funda el PAN, ¿no? Y que entonces estaban como en esta lucha continua idealista, y cada que había elecciones, él salía a ser candidato y finalmente regresaba derrotado, triste. Al padre de Felipe Calderón se le describe como un hombre afable, un hombre educado, alegre, divertido, tolerante, de buenos principios, así lo describen. Y ellos asimismo, Cocoa, la hermana mayor de Felipe Calderón, María Luisa, ella dice y describe que ellos eran una familia extraña en Morelia. Y yo me imagino esta familia de los años 50, 60, en medio de una ciudad pues priista, progresista, como ahí la cuna del Tata Lázaro Cárdenas, cómo podrían ver a esta familia que asimismo se describen como conservadores y descritos de ultraderecha. Se les veía como mochos, como antiprogresistas y reaccionarios. Entonces ese es el territorio en el que crece Felipe Calderón. Yo me ubicaba y decía, bueno, ¿cómo es posible que la maestra María del Carmen Hinojosa, la madre de Felipe Calderón, fuera tan reaccionaria cuando justo veníamos pasando de la educación laica, gratuita y socialista de Lázaro Cárdenas? Pero bueno, habría que hacer ahí un más análisis. A partir de entonces, Felipe Calderón tuvo poco trato con su papá. Pareciera ser que es el más resentido por el abandono del señor, justo cuando la mamá se lo pide por el exceso de ausencia, digamos, el poco tiempo de padre, y que finalmente él, dedicado más al partido, una vez que se fue, poco se acercó a sus hijos y poco los apoyó económicamente. Y mientras la hermana de Felipe Calderón idealiza al padre,
y lo reconoce así tal cual, estoy enamorada de mi papá. Felipe Calderón no quería hablar de su papá. Y surge Felipe Calderón como un hombre de derrotas, ¿no? Un hombre como, sin ser un hijo ilegítimo, pareciera un hijo sin padre, un ilegítimo, porque finalmente él llega a ser, hay una historia sobre su vida, como él era un niño gordo, fácilmente buleable, dirían en esta época, que era continuamente se burlaban de él, y estaba en un colegio, no recuerdo el nombre, el Caro de allá de Morelia, de los niños bien, de las familias bien de Morelia, pero él estaba allí becado porque su padre daba clases de sociología, no porque tuviera el dinero. Además de que finalmente en ese lugar siempre en su casa faltaba el dinero, había violencia intrafamiliar, discusiones importantes de los papás por el dinero, y entonces en ese sentido crece con muy devaluado y pobre, digámoslo así. Después de esta parte como poco benéfica en sus circunstancias más infantil, en su época infantil, hay descripciones de que cuando él está en preparatoria se enamora de una muchacha Margarita, y Margarita sabe, curiosamente igual que su esposa, Margarita Zavala, pero esta primer Margarita está esperando y se da cuenta que él está enamorado de ella, pero el otro, como es bastante acomplejado, achicado y criticado por ser un niño, un muchacho, un joven gordito, lo hacen, no se anima a pedirle que sean novios, y ella finalmente se cansa y se va y se enamora, se casa con el amigo de Felipe Calderón. Después, entonces, es como de sus primeras pérdidas y de las maneras en que él va como en una escalada de pérdida, ¿no? Pierde al padre, no logra consolidarse como un adolescente que logra tener una novia, y él quería estudiar en la Nicolaita o en la UNAM para hacer derecho y tampoco lo aceptan. Entonces, de alguna manera, otra vuelta 2 veces perdedor, y entonces finalmente entra a la Escuela Libre de Derecho básicamente como un becado, y no porque tuviera dinero, que es una escuela donde estuvieron los Gómez Mont y todos estos políticos panistas ricachones. Y finalmente llega a ser diputado plurinominal, nunca llega como por una elección popular, tampoco es alguien que sea ganador. Y entra en una campaña política de gobernador en el 95 y tampoco gana. Finalmente, cuando él llega a la presidencia de la República, llega bajo un fraude, nunca logró, bueno, aunque lo legitima Ugalde y todo el sistema de ese momento, finalmente en todos nos queda la gran duda, y hoy hablamos de que efectivamente fue a través de un fraude, y como bien decían, haya sido como haya sido, el agandalle, él nuevamente es un perdedor, y en esa sensación de perdedor, tiene pues la ausencia paterna, creciendo en una violencia intrafamiliar, es discriminado y es el hombre de las derrotas, así se le describe, y eso finalmente crea una sensación de dolor, de resentimiento, y así se le describe, como alguien muy contenido durante mucho tiempo y que en el momento que se ponía a beber, entonces se desbordaba esta parte violenta, agresiva, intolerante, impositiva. Y entonces este hombre se vuelve como una muy mala antítesis de lo que se supone y se idealiza que fue su papá, porque justo cuando su papá renuncia al PAN, que quiero que quede claro que el padre Luis Calderón Vega, junto con los viejos panistas, crean el PAN, el papá se sale en 1981, justo cuando Cloutier, como decía el doctor Salim, jala, digamos, hacia el PAN a los neopanistas, que son básicamente empresarios que viene del padre de Felipe Calderón. Pues yo recuerdo, ustedes recordarán, las rifas y las cosas que ellos hacían para poder tener dinero para financiar los gastos de campaña. Bueno, cuando los traen a los neopanistas, en 1981, justo en ese momento, entra al PAN Felipe Calderón. O sea, no sería como extraordinario decir que allí hay unas coincidencias.
Y entonces, de alguna manera, este Felipe Calderón siempre estuvo tratando de legitimizarse, ¿no? Y bueno, tenemos entonces que entra en el PAN, pero de manos de su padre, digámoslo así, como putativo, o su padre ideológico, Carlos Castillo Peraza, el cual finalmente así le dice, tú vas a ser mi hijo ideológico, pero finalmente tienes que hacer lo que yo te diga. Y en algún momento vas a tener que matarme a mí, simbólicamente hablando, para que entonces tú subas al poder. Bueno, y entonces este hombre, digamos que así lo hace. Y de alguna manera entran en discusiones tanto Carlos Castillo Peraza como Felipe Calderón, cuando Carlos Castillo Peraza le dice que llegando los neopanistas al PAN, se va a perder el partido por el pragmatismo, y es lo que pasó, ¿no? Sabemos que es un partido de derecha, vinculado con el Yunque, vinculado con el neonazismo, estos, como bien creció Felipe Calderón en estas familias de doble moral, católicas al extremo, pero en la usanza son falsos, ¿no? Son falsamente buenos, falsamente caritativos, falsamente dadivosos, ¿no? No tienen una actitud de pertenecer y de dar y de compartir y de solidaridad y de un colectivo, sino ellos siempre, los católicos de este tipo, son desde arriba viendo a los demás hacia abajo y dando caridad, que caridad es dar lo que me sobra y solidaridad es comparto con uno de mi propio nivel, no lo veo para abajo. Bueno, en esa lógica es por eso la doble moral de los panistas, que no se asumen como lo que son, no hay una identidad clara, como es Felipe Calderón, que es un hombre pobre de espíritu, pobre de economía, sin un padre legítimo a quien seguir, y siempre buscando como ser reconocido y tener un lugar que él mismo no se lo podía dar, y bueno, lo persigue ser el perdedor. Entonces, Carlos Castillo Peraza lo lleva al PAN, lo proyecta en el PAN, es de la gente cercana a Castillo Peraza, un hombre inteligente, pero finalmente se pelean y Castillo Peraza muere en Europa en el año 2000, y diciendo eso, que el PAN se había perdido por el pragmatismo de los neopanistas. Y entonces, cuando ya tenemos a un Felipe Calderón empoderado, ¿no? Entonces se caracteriza por toda esta parte de ser irritable, bebía en demasía, pasaba, digamos, lo describe su jefe de campaña, que ahorita olvido el nombre, pero ahorita me acuerdo, de donde podía pasar de la irritabilidad a la superalegría y después al enojo, y entonces era como difícil caminar con él en estos vaivenes. Para mí, desde ahí, esos son como el de las características más importantes. Tenía un problema muy serio con este asunto del reconocimiento, por eso su doble bronca con Andrés Manuel, nuestro presidente, porque de alguna manera seguían en las encuestas ganando por 10 puntos Andrés Manuel, y él seguía cada vez perdiendo más el control. Y entonces este hombre es perverso, Sosa, o como se llame, aquí lo traigo perdido en este momento el nombre, su publicista, le dice que lo tienen que humanizar, y una manera de humanizarlo es rescatar la imagen del padre, ese padre que para los panistas era un buen cronista, un buen ideólogo del panismo, y entonces Felipe Calderón no lo logra hacer. No lo logra hacer y no puede hablar bien de su papá. Y entonces cuando él se avienta la frase de que, bueno, él es el hijo desobediente, ¿no? Es a lo más que aspira a dar, en vez de hablar de como y capitalizar como toda la parte ideológica, positiva, digamos, buena del padre, se queda como, bueno, pues yo era el hijo desobediente, ¿no? Y en el desafío al padre, y en ese sentido, pues el desconocimiento de este padre, y finalmente no logra como hablar de su padre, y en algún momento él cuenta historias sobre el padre, pero nunca le ayudan a tomarlo y a que la gente lo humanice, lo vea como un buen hombre, sino al contrario, se abren como más claros las grandes diferencias que siempre tuvo Felipe Calderón, porque se dice, pues no era un hijo desobediente, porque el papá al fin y al cabo nunca le dio línea o nunca le siguió el ejemplo, pues nunca estuvo cerca de él. Y entonces llegamos a este hombre colérico, impulsivo. Recuerdo que su frase de su época de proselitismo para ser presidente de la República era valor y pasión por México. Y en esta necesidad de quererse reconocer como tal,
él de legitimar empieza y nos mete en esta guerra contra el narcotráfico, esta guerra fallida, ¿no? Donde nosotros pusimos los muertos, ¿no? Los poderes pusieron armas, ganaron los carteles, entre más sanguinarios y más muertes, y toda su mercancía se movía, pero la población civil quedamos al descubierto y tuvimos tantos muertos y el país se volvió un cementerio. Pero entonces Felipe Calderón no logra legitimizarse. No, aquí veía imágenes de cuando tomas de protesta y tiene que entrar por la puerta de atrás. Nuevamente es un perdedor, ¿no? Y eso le cala a él, eso le queda guardado. Entra por la puerta de atrás y entre discusiones y pleitos. Y no puedo dejar de mencionar aquí que Fox lo corona con la promesa de no molestarlo a él ni a sus hijastros con sus conectes con el narcotráfico, ¿no? Y todo esto del Bajío, toda esta zona del Bajío donde sabemos que había negocios de los Vibriesca. Y no olvido que Jorge Cermeño, panista, que en ese momento el presidente de la Cámara le pone la bandera de presidente de la República en menos de 5 minutos. Jorge Cermeño, actual presidente municipal por tercera vez en Torreón, Coahuila. Y tampoco se me olvida que los panistas, el compadre de Felipe Calderón, el que en ese momento fue senador, José Guillermo Anaya Llamas, senador, también fue ridículamente golpeándose en la Cámara de Diputados contra las perredistas y todo este circo que vimos, como los panistas temían la reacción agresiva y difícil del PRD, y los que tomaron y llegaron y tomaron la Cámara fueron digamos, el estrado de la Cámara fueron justamente los panistas, y que la única manera y los perredistas se fueron hacia la esquina a esperar a ver qué hacían, y entonces tristemente vemos estas escenas donde se patean, se golpean, y en su falsa moral y en su falsa humildad y en su doble moral de los panistas, ellos diciendo, mira cómo los perredistas golpean y todo, y si uno analiza estos, pues los panistas se la pasaron pateando, entre ellos hombre José Guillermo Anaya Llamas, el senador, el compadre de Felipe Calderón, a quien Felipe Calderón va a su primera comunión o bautizo de la hija de Anaya, y ahí Felipe Calderón llega y comparte mesa con un narcotraficante importante que se llama Sergio Villarreal Barragán, el Grande, que se supone fue detenido por tener nexos o ser el jefe del cartel de los Beltrán Leiva. Entonces, ahí queda claro que, por ejemplo, la hermana de Cermeño está casado con la hermana del Grande, ¿sí? La hermana de Cermeño está casada con el Grande, ¿sí? Con este hombre, Sergio Villarreal. Entonces, fíjense, desde que entrara a la presidencia de la República, en pleno momento en que él está ya en este lapso de tomar la presidencia, está vinculándose con la gente importante del narcotráfico. Y en ese sentido, ¿cómo pudiéramos entender esta guerra al narcotráfico cuando él se está aliando con parte de los narcotraficantes? Y en esa guerra nos metió, y en esa doble moral es capaz de meternos. Decía el doctor Salim que era más fácil a veces entender a los priistas porque de alguna manera está claro, y ellos decía Peña Nieto, tristemente, ¿no? La corrupción somos todos, como aquella frase de José López Portillo que decía, la solución somos todos, y aquí Peña Nieto decía, los corruptos somos todos. Y en cambio Felipe Calderón, junto con todo el grupo de panistas en su doble moral, dicen, no, nosotros somos buenos, los malos están allá afuera. Cuando ellos finalmente se alían y hacen como las cosas más sucias, ¿por qué es esto? Felipe Calderón pudiera ser desde un diagnóstico psiquiátrico como un hombre igualmente con trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Estos que antes se les llamaba ciclotímicos, que ciclaban en el sentido de los afectos, de estar alegre y después de estar muy enojado, agresivo, irritable y finalmente triste. Y una de sus medicinas que tristemente hacía es esto, tomar alcohol, que muchos de los alcohólicos tienen algún trastorno de personalidad, un trastorno psiquiátrico, y sus ansiedades, sus angustias, las diluyen en alcohol.
y por eso se vuelven alcohólicos. Entonces, es decir, bueno, cuando yo hago un diagnóstico de Felipe Calderón, no estoy etiquetándolo para denigrarlo o para molestarlo, ¿no? Esto es un análisis de lo que indirectamente conocemos de ellos, de sus conductas. Pero finalmente todo esto es para llamar la atención de cómo es que gente tan falsa nos dice una cosa y hace otra, falsamente llegan al poder y finalmente, en vez de pensar en el bien común y en todo la nación a la que representan, finalmente están trabajando para su propio beneficio y en beneficio también de sus necesidades psicológicas o psiquiátricas. ¿Por qué? ¿A dónde voy con esto? Bueno, pues porque él era un tipo que tenía que legitimizarse y cuando Salinas de Gortari se legitima con este asunto de la quina, Hernández Galicia la quina y ahí legitima su mandato, Felipe Calderón lo hace con este movimiento de la guerra contra el narcotráfico, pero no le sale, o le salió porque finalmente pues sus negocios con García Luna y todo lo demás seguramente les dieron buenos recursos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos la pasamos en medio de estas ciudades atacadas por el narcotráfico y sin tener nada que ver, tener que vivir en el susto, en el miedo que en algún momento te podrían agarrar en una balacera. Yo recuerdo las balaceras de Torreón, donde finalmente uno no sabía qué pasaba y podías quedarte en medio de los fuegos cruzados. Y todo eso lo llamaban daño colateral. Y entonces, de alguna manera, la ciudadanía quedamos en medio. No solo no guardó la seguridad, sino nos expuso a todos para sus ganancias y para sus necesidades. Por eso es importante que nosotros nos quede claro que este análisis es para tener muy claro todos que necesitaríamos gente más sensata, de verdad, gente que está interesada en el bien común y no para sus necesidades privadas. Entonces, todo mundo sabía que Felipe Calderón era un impulsivo, era un necio, era un alcohólico, y todo mundo fingía, y todo mundo le tapaba el dedo al macho, el ojo al macho, diciendo que no pasaba nada, ¿no? Cuando Noroña reclama que por qué dejan que un alcohólico maneje el país, cuando Carmen Aristegui dice, bueno, que aclare Presidencia si el presidente tiene algún problema, lo que hacen es correr a Carmen Aristegui y meter en problemas a los de MBS con su asunto de sus concesiones de radio y todo eso lo que ellos tenían. Entonces ahí te habla como Felipe Calderón es un hombre que no admite la crítica, es un hombre endiosado consigo mismo y es un hombre que fue avanzando desde antes de entrar a la presidencia, era un hombre irritable, era un hombre voluble, era un hombre alcohólico, a ir avanzando en su alcoholismo, ser más alcohólico, más irascible, más irritable y de ser un hombre desconfiado a pasar a francamente un paranoico. Y entonces nos arma todo, no sé si han ido a visitar últimamente Los Pinos, yo fui ahí recientemente cuando la abrieron al pueblo y entonces ves el búnker que construye Felipe Calderón con 100 millones de dólares costó la construcción de su búnker, donde había de todas las cosas, digamos, de última tecnología, y era fácilmente ver cómo era un paranoico, ¿no? Y que cuando él tenía reuniones extraordinarias, él juntaba a esa gente en su búnker, donde se suponía que no debía salir ninguna información, pero paradójicamente le matan a 2 secretarios de gobernación, ¿no? Y que todo el mundo dijo que esos secretarios de gobernación habían sido muertos por errores de los pilotos, cuando sabemos claramente, y bueno, no había necesidad de especular más, que fueron matados por el narcotráfico, por el crimen organizado, por quien sea, tanto Juan Camilo Muriño, su íntimo amigo, como Francisco Blake Mora, ambos secretarios de gobernación que trabajaron en promedio 3 años cada uno y que finalmente mueren, a pesar de sus grandes cuidados que él tenía y todo este dinero que invirtió en construir su búnker. Un hombre que dentro de Los Pinos se construyó su bar y ahí todo el mundo llegaba y tomaba sus grandes vinos que eran carísimos y entonces no le importaba el pueblo, ¿no? Y no lograba, permitía que entrara gente a analizar las cosas. Él solo se dejaba tener cerca a la gente que lo apoyaba, que lo elogiaba y alguien que quería hacer un análisis, una discusión, entraba en grandes conflictos con él, pero no era un hombre
claro y directo. Por ejemplo, se habla del el general sobrino de Felipe Ángeles, que en este momento se me va su nombre. Tomás Ángeles de Aguajare. Gracias, doctor. De Aguajare Ángeles, ¿verdad? Él, Ángeles de Aguajare. ok. Entonces, él va y le dice, oiga, García Luna es un narco, ¿no? García Luna está aliado con los narcos. Y entonces Felipe Calderón le dice, sí, mándeme toda la documentación. Lo manda y entonces en vez de que el general ingenuamente cree que va a haber algo, una consecuencia, pues a él lo acusan de ser parte del cartel de los Beltrán Leiva y lo meten y está en la cárcel al menos un año hasta que llega Felipe Peña Nieto, ¿no? Y bueno, finalmente yo les diría, este hombre realmente es un hombre obscuro, es un hombre bastante daño le hizo a nuestro país, no solo como cada sexenio venían cayendo la economía, ¿no? Nuestro poder adquisitivo, sino que además pragmáticamente él dejó que muchos civiles murieran y nunca hubo una protección, todos eran daños colaterales. Recuerdo a esta mujer de Ciudad Juárez cuando mataron a los muchachos de esta colonia Villas Abarca, cómo llega y le dice, usted no es bien, lo primero que se le ocurrió decir que eran narcos o que estaban ligados al narco y que por eso los habían matado, y en realidad eran unos muchachos del equipo de fútbol americano de su escuela. Y entonces en ese sentido no le dolía y no se preocupaba, no tenía empatía, no tenía dolor, podía fingir, mentir, manipular y imponer su realidad. Entonces aquí se habla de que en lo que yo revisé de él, de que Felipe Calderón tenía unos momentos de fantasías delirantes y yo decía, no, yo pienso que al final o en muchos momentos Felipe Calderón francamente se mantiene en una circunstancia delirante, o sea, fuera de la realidad. Y ya para concluir quisiera decir, por ejemplo, de Margarita Zavala, cómo es su contraparte, o sea, mientras él es como todo el impulso, toda la violencia, Margarita Zavala era como la sensata, la cuerda, una mujer lista, una mujer inteligente, pero una mujer al fin y al cabo sometida a una circunstancia donde los hombres son los importantes y ella tenía que estar detrás. Y ella controlaba y manejaba al señor, le gritaba, le ponía sus gritos y el otro se aplacaba. O sea, ya cuando estaba cayéndose borracho, tenían que mandar traer a Margarita y era la que lo aplacaba. Pero ¿cómo entonces, siendo ella la de la familia importante y de buenos recursos panistas, finalmente tiene que ceder sus lugares cuando ella pudo haber sido la presidenta en todo caso, que tampoco nos hubiera ido tan bien, pero no, tiene que someterse como una mujer clásica, ¿no? Una mujer católica de buena familia, de buena educación, a que esta bestia que era su marido tuviera que ser el presidente, porque finalmente ahí estaban esas alianzas. Entonces, eso es lo que quería decir con respecto a Margarita Zavala y ya por último, como en su delirio de poder, porque yo no dudo, digo con todo respeto y lo que vaya a ser, yo no dudo que ellos tengan un poder económico importante, pues García Luna no ganó gratis tanto dinero, seguro algo compartió, pero ¿cuál es su necesidad de seguir en el partido, siendo presidente, ¿no? Y ahora postular a Margarita Zavala, y bueno, lo que ya todos sabemos que fue una campaña abortada, pero finalmente como la necesidad de seguir en el poder y seguir en el control. Yo no creo que tenga que ver con un asunto de dinero porque no les hace falta. A mí me parece que es parte de su psicopatología. Es gente que necesita tener el control, que necesita mandar y es el poder por el poder. Y en esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador está sucediendo lo que nunca sucedía. Si lo recuerdan antes, los priistas todos son disciplinados, ¿no? Se callan y asumen. Y los panistas se pelean y se fragmentan. Y bueno, los de izquierda ya sabemos las tristes historias que nos pasa porque nadie se somete y todos creen que tienen buenas ideas o mejores ideas que el otro. Pero aquí el asunto tiene que ver cómo ningún presidente cuando salía de la presidencia se atrevía a opinar de política. Y ahora, tanto Fox en su desjuicio como Felipe Calderón, creo yo que en sus delirios y en su paranoia, se atreven a estar todo el tiempo tuiteando y desprestigiando y promoviendo todo este como
escisión del país. Y entonces eso solo te habla de un hombre muy dañado que no le importa México y no le importa nuestro país, solo le importa él mismo. Entonces mi diagnóstico sería que es un trastorno bipolar, como un diagnóstico psiquiátrico tipo 2, porque los psiquiatras hacemos el diagnóstico, digamos, psiquiátrico y el diagnóstico de estructura de personalidad. La estructura de personalidad sería un narcisista maligno, depresivo, ¿no? Alcohólico, pero a mí lo que más me preocupa de él es que al final yo creo que sí, el alcohol le dio ya cierto daño cerebral y pudiera ser un daño orgánico cerebral, porque cada día tuvo menos control de sus impulsos y cada día hacía más cosas ilógicas, ¿no? Impulsivas, impositivas, y yo pienso, cuando leo sus twitters, después pienso que es muy insensatos, ¿no? Por decir una palabra correcta, y a veces no entiendo para qué quiere más poder, porque es lo único que quiere, inestabilizar al país, vendernos la historia a los que le puedan creer que el país está grave, cuando el país con muchas dificultades está tratando de enderezarse. Entonces, sí pienso que este hombre es un hombre terrible. Es lo que yo... Muchas gracias. Muchas gracias, Osiris. Pues magnífico análisis, y yo creo que nos hiciste recordar algunos pasajes de nuestra propia vida. Daniel Marmolejo, que es un excelente documentalista, periodista de fondo, siguió mucho y tiene mucho material sobre la forma en que involucraron a Tomás Ángeles de Aguajare en este problema de echarle la culpa y responsabilizar a quien no tenía problema con el narcotráfico. Al contrario, Tomás Ángeles de Aguajare había metido a la cárcel, había estado involucrado en juicios a generales, a militares, que sí estaban vinculados con el narco, ¿no? Fue una forma de sacárselo de en medio, de inculparlo. Cuando estaba yo en la Diputación, en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en aquel entonces, también me tocó defender a la posición del general Tomás Ángeles de Aguajare, junto con, no recuerdo el nombre ahorita, de un diputado federal. Entonces es increíble que solo dos personas que tenían la diputación en aquel entonces, uno entre 500 federales y pues, no sé cuántos cientos de diputados locales, asumimos la defensa de Tomás Ángeles de Aguajare en aquel entonces, y yo tenía miedo, francamente, ¿no? Pero bueno, finalmente se consiguió. No sé, Yolanda Armendáriz, si pudieras darnos tu punto de vista sobre estos diagnósticos, estas impresiones diagnósticas de la doctora Osiris Pasarán, por favor. Bueno, evidentemente es un personaje narcisista, es un personaje distímico, ciclotímico, alcohólico, y que yo agregaría algo que utilizó mucho durante su mandato, y recurría a esto que le llamamos nosotros como la mentira perversa. Hay una mentira cuando mentimos, ¿verdad? Puede ser la mentira neurótica, que es la que usualmente los neuróticos utilizamos, y esa mentira neurótica pues también tiene que ver con estos aspectos de tener nosotros valores y moral. Pero la mentira perversa, que es la que él estuvo utilizando todo el tiempo de su sexenio, pues es una mentira muy dolosa, y es típica o muy característica de algunos políticos en México. Y para esto voy a citar también lo que pasó en relación a la guerra del narcotráfico, porque esa es una gran mentira perversa que va rayando en lo delirante. Digamos que Exacto, la perversión no tiene límites. Ajá, así es. La perversión no tiene límites. Entonces, al no tener límites, pues entonces se sigue con esta situación. Si vemos la ausencia del padre, la carencia del padre, pues el padre es el que pone los límites y el que pone el orden desde la cuestión simbólica, ¿no? Y él tiene
transparencia. Entonces, vamos a ver que cuando él es el presidente, pues entonces hace unas declaraciones, utiliza esta mentira perversa, y en estas declaraciones, en relación a la guerra del narcotráfico, mencionó: la guerra contra la delincuencia se va ganando. Sin embargo, al día de hoy, en su época, morían 17 mexicanos al día, de cualquier condición y de cualquier situación. Sean o no delincuentes, finalmente eran personas, esos daños colaterales, ¿sí? Y bueno, ante esta realidad se hace necesario producir otra mentira perversa. Y entonces se dice que esta guerra causó bajas. Aparecerá en un discurso delirante, ¿sí?, propio de los conflictos bélicos. Las guerras son delirantes, en tanto se requiere de la utilización para justificar la matanza, y así hasta el infinito, mientras se persista o se maneje, se siga teniendo esa mentira perversa, ¿sí? Entonces, esa es la justificación que él tenía a través de la mentira, pero esta mentira ya estaba en lo delirante. Igualmente, esta condición de delirio estaba presente, estuvo presente durante todo el tiempo. Sí se tenga Muchas gracias, doctora. Una cuestión de perversión y de también algún daño ya por el alcoholismo. Claro. Muchas gracias, doctor Armendáriz. Doctor Salim. Sí, a ver, mira, es el único presidente mexicano que ha generado una petición por lesa humanidad en La Haya. Sí, hay una petición de la Fiscalía, del fiscal Luis Moreno Campo, que muchos mexicanos firmamos, porque se contabilizó, ¿verdad?, alrededor de 10,000 desaparecidos y 1.6 millones de desplazados. Uh-huh. Sí, ya es una cosa inédita, ¿verdad? Esto además, cuando nuestro presidente le llama al comandante Borolas, es apenas a la medida, porque no solamente se vestía de militar, vestía a sus enanitos hijos también. Y esto era una situación que, como tú dijiste, Rodolfo, era en el fondo para inducir miedo. Se ha planteado la fotografía donde vienen en el desfile de que se abre el 16 de septiembre, donde viene el jeep presidencial y todos los secretarios con una cara de miedo, mientras que viene el jeep con Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo riéndose, echando bromas. Es decir, hay un contraste del estado de ánimo nacional. ¿Sí? Y el estado de ánimo con Felipe Calderón era de miedo. El 3 de enero del 2007, perdón, doctor Salim, es el día que él se viste de verde. Y sí, exactamente el temor que él generaba por sus abruptos cambios de temperamento, ¿no? No podían saber si estaba contento, iba a reírse o les iba a aventar lo que fuera en, que esto es lo que tú decías. Cuando tú no tienes un padre, el padre es el que crea la parte moral, la parte de no hacer cosas y de generarte esta cosa que va a instalarse en el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, él no tiene esta cosa de poderse medir, y por eso tiene exabruptos. Claro. La gente popularmente le llama a esto gente de mecha corta, ¿no? Y yo le agregaría, yo le agregaría, Rafael, si me lo permites también comentar, que no solo es lo que ellos hacen, sino lo que permiten hacer, y lo que la inercia que ellos promueven a sus alrededores, sí. A sus alrededores. Por ejemplo, el crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología contra más de cerca de unos 500 pacientes, que empieza con Fox, que sigue con Calderón y todavía con parte de Peña Nieto. No sé, Mario Mendoza, si quisieras puntualizarnos algo más, por favor. Pero aquí en esto que tú acabas de decir,
quizás sea motivo de otra reflexión más adelante, Claro. que tenga que ver con la salud. Claro. ¿Cómo se utilizó en todos estos gobiernos el sistema de salud nacional como la caja chica junto con Pemex? ¿Verdad? Porque ahora se dice muy de una manera muy estrafalaria, 45% a nivel mundial. Sí, pero un sistema de salud que era como el de Biafra, ¿sí? Prometemos un programa al respecto. Por supuesto. Lo hacemos después. Mario. Sí, solamente comentarles que efectivamente, lo que ya se ha mencionado, quiero recalcar un poquito de que él lo vemos siempre como una persona muy resentida, con una muy baja autoestima, muy sensible y que es vengativo. Cualquier cosa que se le hace, va luego a la venganza, y a veces no es la venganza contra el enemigo, sino contra los amigos y contra los más cercanos. Muchas gracias, Mario. No sé, Daniel Marmolejo, ¿pudieras redondearnos y poner el contexto político, por favor, de esto tan importante? Desde luego, doctor. Yo voy a dejar aquí una materia para análisis o dilema posterior respecto al estado del arte de muchos criminales en su conducta, en sus acciones. Yo lo que veo aquí es exactamente lo contrario a las mentes criminales finas. Yo lo que veo aquí es realmente a un hombre atribulado por el alcoholismo, por esto que se ha señalado de su condición de origen, que naturalmente me representa un ser atribulado, humillado, que devuelve multiplicadamente las humillaciones a partir de la posibilidad de tener un cargo público de relevancia. Esto que le llaman el mobbing, que es prácticamente parte de su naturaleza. En un tipo como Calderón, que pudiéramos encontrar desde luego en mucha gente que tiene una determinada posición pues en las empresas o en los gobiernos y que tiene subalternos a los que maltratan. Naturalmente, la figura de Calderón a mí me representa la figura más infame de la política, el ser más inhumano, un cínico, un sinvergüenza y un sujeto absolutamente despreciable. Y lo digo por el conocimiento de causa de lo que aquí se ha señalado respecto a la reunión del 9 de mayo del año 2007, cuando habían transcurrido 5 meses de su gobierno, 5 meses, y el general Tomás Ángeles de Aguajare, a quien defendió el doctor Ondarza en la Asamblea Legislativa, y el diputado Javier Orihuela en el Congreso de la Unión, mediante exhortos y puntos de acuerdo, utilizando los instrumentos parlamentarios. Lo entrevisté, tardé 8 años en entrevistar al general, no fue fácil, aunque era muy importante, no se logró esto hasta 8 años después. Y la versión estenográfica de esto es sumamente valiosa para las autoridades internacionales. En el documental, Ángeles de Aguajare, quien fue subsecretario de la Defensa en el sexenio de Calderón, narró que el 9 de mayo del 2007, el entonces presidente Felipe Calderón lo llamó a una reunión a la que también estuvo presente Juan Camilo Mourinho. Quiero hacer un paréntesis breve. Sería muy importante que se diera una reflexión sobre una relación desde el concepto del alter ego o desde otra cuestión sentimental entre Juan Camilo Mourinho y Calderón, porque no es una relación convencional. Exacto. Entonces, y hay que destacar algo, la promoción de Genaro García Luna fue por parte de Juan Camilo Mourinho. El entonces presidente Felipe Calderón lo llamó a una reunión en que estaba Mourinho, secretario de Gobernación y quien falleció en un accidente aéreo en el 2008. Quiero decir que previo a esta caída del Learjet, también hubo un desplome del helicóptero en el que viajaba otro secretario de Estado en un tiempo de Fox, Ramón Martín Huerta. Tuve la oportunidad de hacerle la última entrevista en vida
quien me parecía además un hombre humano, positivo, en un cargo verdaderamente complejo, teniendo como subsecretario nada más y nada menos al exgobernador de Veracruz, un personaje temido, y me refiero a Miguel Ángel Yunes. Y bueno, hay informaciones de que el helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta no tuvo un accidente convencional, sino que fue derribado. Y esto lo analizaremos en otro momento a nivel documental. Y bueno, me preguntó, yo contestaba, una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije, señor presidente, el general Ángeles, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted ni a mis jefes porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me la pidió por escrito, días más tarde se lo hice llegar, esto me dijo el general en la entrevista, estoy haciendo la repetición estenográfica de esto. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio, me refiero al licenciado Calderón. Ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal. La estrategia de la guerra contra el narco. Y bueno, hay muchos más elementos dentro de esta que ustedes pueden ver en la serie documental Guerra Híbrida, particularmente en el capítulo 3 al respecto. Desde mi perspectiva, yo le consulté al general, quien era subsecretario y quien había tenido un trato directo con la CIA a través de una agencia binacional o una agencia en México apoyada también por la CIA con autorización del expresidente Zedillo, si había encontrado en García Luna un área de oportunidades, y me dijo que sí. Basándome en todas estas reflexiones, quiero señalar también que Felipe Calderón es una persona que comenzó con su campaña justamente con el concepto de las manos limpias, y llenó de sangre a este país. El concepto del peligro para México, promovido por su equipo de campaña, con el cual hizo él una transferencia de su propia naturaleza criminal a Andrés Manuel López Obrador, es algo que no tiene perdón, porque es una estrategia totalmente fascista, la del peligro para México. Y aquí quisiera yo mandar un mensaje a las autoridades electorales, porque ya padecimos esto. E igualmente quiero hacer una reflexión a las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque fue el tribunal el que nos heredó a Calderón con un fraude. Y eso se lo dije al presidente de la República en mi última participación en las mañaneras. Pues esta forma de construir en el otro lo propio del desastre se vio reflejado con el concepto del daño colateral, ¿sí? Y también con la fabricación de delitos, como lo que ocurrió con el general Tomás Ángeles de Aguajare. He sentido mucha indignación porque tuvimos a un tipo totalmente extraviado de la conciencia humanista que se refirió al interés de armarse con la relación que tenía con el gobierno de los Clinton, teniendo ahí la relación con Hillary, con Obama, con todos estos personajes, bajo el interés de la presencia de o de la influencia de la tecnología del complejo militar industrial en México, que él mismo se exhibió ante la BBC de Londres como I want all the toys, valorando que todo elemento de destrucción es un juguete. Bajo esta óptica, nosotros no valemos nada para él. Bajo la misma estrategia quedó demostrado que en 2 horas fue capaz de aniquilar la vida laboral, patrimonial, los intereses colectivos de 44,000 trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, junto con otro de sus personajes orbitales,
con dos de sus personajes orbitales que analizaremos posteriormente, que son Genaro, bueno, en este caso Genaro García Luna, naturalmente, y Javier Lozano, quienes se dedicaron a destruir todo lo que podían. Es decir, el I Want All the Toys tenía aliados. Yo veo aquí mucho en esta figura al personaje, al niño con estas manías que destruía los juguetes en Toy Story, ¿no? Ustedes pudieran ejemplificarlo mejor. Pero allá está este niño depredador, este sujeto depredador, y además este personaje. Tenía yo, o tuve durante un tiempo, una seria preocupación. Se va a burlar de mí la señora Margarita Zavala porque yo estuviera preocupado por ella, pero en realidad son cómplices. Son cómplices y no merece que yo esté preocupado por ella. Y realmente el interés de acceder al poder político para destruirlo todo es el juego perverso que ellos tienen. No encuentro una satisfacción plena por lo hecho, por la destrucción hecha. Sí tienen un claro interés y un anhelo de recuperar el poder político, como si hubiera facturas pendientes por cobrar o por demostrar que son buenos cuando todavía pudieran ser peores. De allí que toda alianza política, y aquí es un mensaje para las buenas personas del Partido Acción Nacional, porque debe haber gente buena en este partido. Toda alianza política donde aparezcan los Calderón es una alianza de complicidades para el mal. Yo no veo que ellos estén buscando votantes, electores, sino cómplices. Y México, hay que decirlo también, ha sido cómplice de todos estos sinvergüenzas, sátrapas, delincuentes. La multiplicación del mal es algo que nos debiera lastimar a todos. Por eso es que yo hablo con mucha pasión cuando hablo de Calderón, porque mi voz no es mi voz, es la de los 120,935 personas que fueron ejecutadas durante su gobierno y toda la herencia maldita que nos ha dejado muchos años después. Hay que dejar claro que la tasa del desempleo en México durante ese periodo fue del 15.1%. La población desempleada de 8.671.000 personas, 2.137.000 más respecto a cuando inició su sexenio. La tasa de empleo informal, 54.5, y la población empleada informalmente de 26.574.000 personas, creciendo esto 3.411.000 veces más que a finales del 2006, lo que significa que creció la informalidad en un 14.7% con Calderón. Esto demuestra que no saben gobernar. Estos son elementos técnicos para sumar a sus programas de gobierno desastrosos. Bueno, es necesario decir que con Felipe Calderón se alcanzó el precio máximo del barril de crudo, que en promedio estuvo en los $92.56 por el barril. Sin embargo, con Calderón hubo un momento en el 2008 que se fue a los cielos, mucho más de ciento y fracción de dólares. Los ingresos para Calderón fueron astronómicos y por eso endeudó más al país, porque lo que ellos saben es depredar, son expertos en la depredación. Si el pacto social lo había roto Vicente Fox con sus imbecilidades, porque Fox dejó una casa dividida, lo que vino a hacer Felipe Calderón fue dejar una casa ensangrentada. Debiéramos estar horrorizados por todo lo que yo estoy planteando en este momento y las fiscalías debieran estar sumamente activas, porque después de la cuarta transformación ya han pasado 2 años en donde no hemos visto que le toquen un pelo a este criminal. En general, las cifras no son favorables para el panismo, en ningún sentido. Aquí está el precio del barril de crudo. El 14 de junio del 2008, $132.71. Imagínense este nivel. Y a pesar de ello, siguió la desigualdad socioeconómica, la mala calidad de la educación, los bajos salarios, la mitad de la población en pobreza.
todos los índices son negativos. Ellos van a hablar bien de sí. ¿Quién puede hablar en esas condiciones mal de sí mismo? Pero ustedes pueden hacer una investigación de todos los números y de todo el dolor que ha vivido nuestro país con personajes como Calderón. Lamento mucho que incluso haya personas jóvenes que consideren aún que Felipe Calderón es un hombre bueno y que su gobierno fue un gobierno que combatió el crimen organizado. La risa de la Barbie es simbólica para este país. La Barbie, un agente de la DEA, infiltrado, operador con el crimen organizado, con su risa, nos demostró la falacia de Calderón. Y como yo he dicho, no operó solo. Si hay alguien a quien no debiera uno despreciar, no debiera uno encolerizarse con nadie, pero la verdad, ha sido tanta la frustración que ha vivido este país. El primer acto de Calderón, aún sin tomar el poder, era acabar con todas las personas que se manifestaban pacíficamente buscando la democracia en la plancha del Zócalo, y él estaba motivando en ese momento que entraran las tanquetas, como en el 68, para sacar a toda la gente que de buena fe, gente muy humilde y sencilla, hacía valer lo único que tenía para transformar a este país, que es su voto. Yo cierro mi reflexión diciendo, maldita la hora en que nació el espurio. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.